bienvenidos a Mirá Montevideo. Algo que no sabíamos terminó siendo un especial. ¿Por qué? Porque fuimos el único medio que pudo entrevistar a Steve Vai. ¿No tienen ni idea quién es? Bueno, tiro alguna data. Es uno de los 10 mejores guitarristas de toda la historia de la música del mundo mundial, como nos gusta decir en Mirá Montevideo. Tuvimos la oportunidad de tener una charla mano a mano con él, hablando de su historia, sacando muchísima data. Así que lo único que nos queda es compartirla con todos ustedes ahí en la casa. La vemos. Steve, te quería preguntar si recordás la primera epifanía con la guitarra, tocando y decir, aquí hay algo más para hacer. It's a new world, un nuevo mundo en la guitarra. Well, that still happens. Yeah? Yeah, because every day that you play and you're interested, you discover new things. But I think my first epiphany came just for music. I was 4 years old, and I hit a piano. And I was like, oh, I see. And then when I was 6 or 7, I saw a kid who was 9 playing the guitar. And that was big. That was big. I was like, okay, I want that. I want that. And our little Italian virtuoso, Steve Vai on guitar. All right, you ready? ¿Qué te acompaña hasta el día de hoy de tu época de Frank Zappa, de estar tocando con Frank, y que se mantiene al Steve del día de hoy? Every day I remember things about what I learned with Frank, because he was very independent. He did what he wanted to do. He did what was interesting to him. He didn't expect anybody to do it for him. And he didn't make any excuses, you know? Yeah. So I learned very young, because I was 18 when I started working with Frank, and then 20 when I started touring with him, and I watched him very carefully. And besides learning about the business, how to work with other people, how to go into equipment and music very deeply, I just remember Frank just did what he wanted. So I thought, well, I'm just going to do what I want, you know, so that was big. Steve, me gustaría que me contaras, porque me gusta mucho la anécdota de tu primer show con Frank Zappa. Y tú le preguntaste sobre cómo estuvo. Era tu primer show. Yeah. Él te dijo algo. Yeah, it was after the first show. Yeah. So you can imagine how I was concerned, you know? Yeah. And it was the next morning, and we were having breakfast. And I said, how was I? And Frank said, I think you're a very good guitar player, but your tone sounds like an electric ham sandwich. And I said, well, why? Because I got the guitar, I got the amp. And Frank said, because he used very little words, you know, and he said, the tone is in your head. What does it mean? What it means is it took me time to understand what it meant. But what it means basically is the way you sound is based on how you hear yourself in your head. So if you're not creating in your mind a better tone, you won't get there. So I started to listen very carefully to the way I was playing, and it was really in the playing. And I could play fast, I could play very complicated things, but it didn't have like the touch, you know? I was so young. And I immediately started
to focus on that, and I started moving and changing, and everything changed. Wow. Thanks to Frank. ¿Hay lugar para el cerebro cuando se toca en vivo o es solo emoción y espiritualidad? Well, it's changed through the years, you know, what I focus on. The best thing to focus on for me is nothing. You just have to become open. Thoughts can be distracting, you know, if you're thinking about unnecessary thoughts. Okay. You know, like, what do they think of me, or boy, this doesn't sound very good, or I'm not doing well, or boy, I'm great. You know, all these are mental distractions. So it's really difficult, no? Yeah, it's a meditation, it's a practice, and the practice is to you connect yourself. So there's no thought. There's only presence. You know, you become present, and everything flows through you beautifully. And if I think of anything, it's relax. Relax the body, relax the mind. And then there's a connection that's very intimate that I feel. And I always think, I'm a performer. Yeah. I'm performing a service for people. I'm an entertainer for people. And it's my job to engage them, to lift them up, to give them something just that's different than anything in their life, you know, just for a couple of hours, you know, and share the melodies, you know. So I play the melodies and I push them into the people, you know. I make an effort. It's a connection, you know. And that has been deepening through the years. And I can feel it in the audiences. You have a ritual before and after of a show? Well, I have a very conventional kind of ritual. You know, I warm up. We have a whole day. You know, I do a little press. Yeah. Then I meet the fans for the Evo package. And then I do sound check. Yeah. My ritual is when I'm preparing for a show, I become very present. And it's very enjoyable. You know, it's just simple and it's enjoyable. We get together as a band and we do a huddle and we support each other. And then before I go on stage, I completely center myself. You know, I just relax and I imagine my notes going into the heart of every person out there. I see it. I create a picture. There's this beautiful zone, mental, psychological zone of, it's almost like floating, you know? It's like, sometimes I feel like my feet are like this high off the ground, you know? And it's beautiful, beautiful. It's just so, it's delicious. Traer un
un artista de la talla de Steve Vai no es una cosa que sucede así nomás. Para eso tiene que haber gente laburando atrás y tenemos el agrado y la oportunidad de charlar con sus responsables de la productora Blast. Está sucediendo todo en este momento y tuvieron la amabilidad de compartir un par de palabras. Primero, ¿cómo es el contacto cómo se da el contacto con Steve Vai? Y después empezar a visibilizar la posibilidad de traerlo. Y mirá, nosotros estamos en contacto con varios tour managers que nos ofrecen shows, ¿viste? Entonces, bueno, después se bajan los negocios, se empieza a ver si sirve para Uruguay. Uruguay no es tan fácil. Cuando se ofreció Steve Vai, nos tiramos de cabeza, por supuesto. Era un artista que lo queremos desde siempre y era irreal, ¿no? Traerlo a este monstruo. ¿Cómo eran las sensaciones de decir, bueno, nos embarcamos en esto? Y es un artista clase A, donde siempre cuando traes un artista de ese nivel, decís, tendremos la equipación, la infraestructura, exige equipación, esto, pero es un artista que admiramos y hay que mandarse. Y que nunca dudamos de este show, ¿no? Era un show que sabíamos que iba a funcionar. Es un artista muy importante, como dijo Matías, es un artista clase A. Bueno, surgió la posibilidad de traerlo para acá, nos preparamos para hacerlo y acá estamos. Ponen las entradas en venta. ¿Qué sucedió? Una locura, algo que no nos esperábamos. Fue horas y ya era la mitad de la sala llena y cuestión de semanas, pocas semanas, agotado. Algo increíble que no siempre pasa en este tipo de shows, una locura. ¿Hace cuánto están con la productora, con Blast, en la vuelta? Nosotros venimos de Blast, de una sala de espectáculos que en pandemia tuvimos que cerrar y bueno, dijimos, seguimos haciendo shows y este es el primer show que estamos haciendo internacional a nivel Blast, porque ya hemos hecho cosas bajo otro nombre. Hoy hablábamos fuera de cámara lo que es la frase esa de Kill Your Idol, ¿viste? Vos admirás mucho a alguien, pero decís, pero si lo conozco y después nada que ver. ¿Cómo fue con el caso de Steve? Soñado. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a varios artistas o trabajar con varios artistas en distintos momentos de nuestra vida. No lo esperábamos, no sé por qué no lo esperábamos, porque en general no es así. Este artista fue impresionante, un caballero, una cosa muy fuera de lo común. Tuvimos la suerte y la posibilidad de compartir muchos momentos con él. Ayer lo llevamos a cenar. Hoy estuvimos acá desde que llegó, desde que se hizo la nota, prueba de sonido y todo lo que pasó hoy antes del show. Y por suerte pudimos compartir un montón de cosas con él. Nos sorprendió muchísimo para bien. Nunca lo hubiéramos pensado. No porque hubiéramos pensado que él no era amable, bueno, generoso, lo que sea, sino que nos sorprendió mucho. No estamos acostumbrados a ver artistas así. No es lo común que hayan artistas así. Yo creo que se reduce todo en los detalles. Es un artista desde que llegó al aeropuerto hasta ahora que está tocando. Está en todo, vos. Una locura, una locura. O sea, te podría contar 1000 anécdotas que pasaron en 4 o 5 horas. En este tema, cuando vienen artistas internacionales de la talla, como por ejemplo Steve Vai, siempre como un fetiche de saber, bueno, che, ¿qué habrá pedido? ¿Alguna sandía cuadrada o algún tema? ¿Cómo fue en el caso de este artista, Matías? Si bien ellos tienen un rider que especifican cada comida, no era nada grandioso, pero se amoldaron mucho a los ofrecimientos que les dimos. Fuimos a cenar a Tepache, bar de nuestro amigo, y se amoldaron a las comidas y de 60 y pico de ciudades, era el común diciendo 60 y pico de ciudades y es la mejor noche donde estamos comiendo en Uruguay, la mejor comida de muchas ciudades. ¿Y Steve se pagó la vuelta? Se pagó la vuelta. Se pagó toda la vuelta. Se sentó y dijo, el alcohol lo invito yo. Tremendo. Increíble. Bueno, chiquilines, felicitaciones por todo este laburo. Sé que gracias por estos minutos, sé que están en el medio del trabajo. Felicitaciones una vez más. Y bueno, por muchos más shows. Esto recién arranca. Vamos Blast con Tuti. Muchas gracias por todo, gracias por cubrir el show y vamos arriba.
Muchísimas gracias. Por muchos Palito. shows más. Sí.